Bienvenidos a Cómic Mundial, vuestro podcast sobre cómics, animación y demás fricadas para YouTube en colaboración con Nakama Project Almería, la asociación de dibujantes, ilustradores, dibujantes de cómics y animadores de la provincia de Almería en España. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge López de Cote y volvemos en un nuevo Cómic Mundial después del último programa dedicado a nuestros nuevos amigos Dani Peña y Nacho Golfe con la presentación de ese cómic, esa novela gráfica Von Braun, El lado oculto de la luna, un cómic muy interesante, histórico, de carácter también bélico y científico sobre los orígenes de la carrera espacial que llevó el hombre a la luna. Y bueno, pues hoy, como siempre hacemos cambios, hacemos un tour de force de nuevo, pasamos de un formato europeo, ese formato de novela gráfica, viajamos de nuevo al nuevo continente, en este caso nos vamos de nuevo a Perú, porque si os acordáis, los más avezados a cómic mundial, hemos tratado varias veces el tema de los superhéroes peruanos en este programa, primero con ese debut, nuestro primer programa con nuestro amigo Juan Antonio Limo, Garibaldi, que estaba haciendo pues una serie de cortos animados, de animaciones de superhéroes y que pues poco después nos abrió el camino a conocer más sobre la historia del Perú en los cómics, en la historieta, y que nos dio a conocer pues, otros autores. En este caso tuvimos la suerte de conocer a Luis Morocho, conocer a sus personajes y también los del sello Cachina Comics. Pero antes de todo eso surgió otro sello, un sello de superhéroes peruanos que dio inicio a todo esto. Y digamos que si en Estados Unidos tienen su DC Comics y su Marvel Comics en esa confrontación de superhéroes distintos, esos dos enfoques distintos de las dos majors de superhéroes, en Perú también tenemos a Med Comics, el sello de Martín Espinoza. Muy buenas tardes, Martín, muy buenos días allá desde Lima, en Perú, ¿qué tal? Hola Jorge, muy bien, muy contento de poder conversar contigo, poder hablar un poquito acerca de lo que nos apasiona, que son las historietas, los cómics, y un gustazo para mí. Muchas gracias por la invitación. No, pues ya ves, el placer es mío. Vamos, Martín, porque desde luego ha sido, y ahora vamos a indagar poco a poco, pieza fundamental en toda esa evolución del cómic de superhéroes peruanos, en este caso allí en el Perú, porque tú eres dibujante, guionista y editor, vamos, un hombre orquesta total en este tipo de cosas, y arrancaste todo esto. Así que para empezar pues de preguntarte por cómo comenzó este sello y también tu afición por los superhéroes, o sea, ¿cómo surge todo esto? Bueno, siempre creo que de pequeño me gustó el tema de superhéroes, pero ciertamente, Jorge, te comento, yo no soy fanático de los superhéroes extranjeros. Ujú. Yo de niño no estaba con un polo pues, de Superman o de Spider-Man, pero sí los conocía, he leído los cómics de ellos, pero yo siempre me preguntaba por qué en el Perú no teníamos personajes propios, por qué los dibujantes de antaño no hacían superhéroes o habían algunas ideas que estaban por ahí, pero sentía de que no se había profundizado en el tema. Entonces, cuando a mí se me dio la oportunidad en el tiempo, ya crecí, me desarrollé un poco más en el dibujo, llevé a cabo este deseo de niño, ¿no? De querer o empezar a presentar personajes peruanos que vivan en nuestra realidad y que de esa manera pues podamos generar una identidad con los lectores y que aquí en el Perú podamos tener referentes importantes que empecemos a construir. Y así nació Ujú. Medcomic en el año 2009 con esta finalidad de tener personajes propios, que los autores nacionales, amateurs, puedan empezar a mostrarse, puedan empezar a tener un ritmo, un oficio y desarrollar pues sus historias, que empiecen a confiar en sus personajes y poder llevarlos al público, que también es otro tema, ¿no? Un temor, a veces el temor del dibujante, del artista, pues es, y si no les gusta lo que yo hago, porque de repente en mi círculo cerrado de mi familia, mis amigos me dicen que dibujo bonito, pero otra cosa es enfrentarnos al público, ¿no? Entonces, así nació esta idea en el 2009 con Medcom. Ujú, ujú.
Ya veo, Martín. Entonces, en este caso, el panorama con el que te contraste, digamos, a lo largo de los años 90 y principios del 2000, la primera década del 2000, era que en Perú no había, digamos, un ámbito de cómics comercial, digamos, o a lo que habría a lo mejor habría una escena underground, seguramente, pero lo que era de comercial o con estas temáticas, pues estaría un poco desolador el panorama. Ciertamente sí. El Perú ha tenido y tiene grandes artistas. En la época cuando yo era pequeño, setenta y tantos, ochenta para arriba, los artistas estaban en los diarios, tenían tiras, era el lugar, la vitrina en que los artistas o los dibujantes podían mostrarse, pero no se había ejecutado una obra o una publicación o una revista que esté ajena a los diarios. Creo que todavía no era la visión en esa época. Creo que en la época que a mí me tocó vivir, tuvimos que enfrentar y afrontar pues una responsabilidad de que ya los diarios ya no nos daban esos espacios, la tecnología entró, el sistema de noticias cambió totalmente, la gente estaba en las redes sociales. Entonces, pero para nosotros en Medcomic fue importante crear una revista permanente, que fue un reto increíble porque normalmente las revistas o fanzines quedaban en la número uno, ¿no? O algunos, para no quedarse en la número uno, ponían un número cero, para Por así tal vez, llamarlo. claro, para de alguna manera no quedar pues en ese vacío de la número uno. Pero Medcomic, desde que salió desde la número uno, el enfoque fue convertirnos en una revista permanente. Empezamos a publicar cada 3 meses y la número uno de Medcomic, que salió en mayo del 2009, en la parte de atrás decía el soñador o el soñador número uno. O sea, estábamos soñando, estábamos de alguna manera todos los que integraron ese grupo muy deseosos de que este sueño se concretara. Y ya han pasado ya 14 años, si no me equivoco, de esa primera instancia, ¿no? Ujú. Madre mía, qué ilusionante y qué, qué esperanzador ese primer número, pero que ha dado muchísimo de sí. Ahora vamos a ver una serie de imágenes que, bueno, me ha proporcionado aquí para hacer un repaso general de los personajes superheroicos, la mayoría, bueno, del sello de Mad Comics. Y voy a compartir pantalla en un segundito. Os voy a compartir para, bueno, empezar a mostraros, no sé si lo ves bien, Martín, en este caso. Sí, perfecto. Aquí vemos a tu personaje emblemático, que es la Chola Power, que vamos, Sí, data de 2008, si no me equivoco, de un concurso. así es. La Chola Power nació en el 2009, o se dio a conocer en el dos mil Ah, nueve, nueve, al nueve. ganar, perdón, el 2008, disculpa. Han pasado tantos años ya. La Chola Power se dio a conocer en el 2008 al ganar el concurso organizado por el diario Perú 21, donde empezó este movimiento, esta fiebre. Perú 21 traía nuevamente a los kioscos publicaciones pues, de Marvel, DC, y de alguna manera despertó aquel monstruo que estaba dormido por alguna generación y hubo todo un despertar, ¿no? Tanto del público que empezó a coleccionar, a comprar estas revistas, y Perú 21 se animó por hacer un concurso en el cual se tituló, o la temática era Buscando al superhéroe peruano. Ujú. Entonces, para mí también me vi envuelto en esta euforia de ver en los kioscos pues, los cómics nuevamente y la oportunidad de que se daba de que se estaba buscando un superhéroe peruano y era ese sueño de niño que yo te comentaba, ¿no? ¿Por qué no teníamos superhéroes o personajes peruanos, superhéroes en sí? Porque es lo que a mí me gusta. Entonces, al ver este título, lo que pedía el concurso, me animé a participar en esta convocatoria con la Chola Power, porque para mí siempre ha sido importante, en este caso, mostrar la figura de la mujer peruana, que creo que calza en estas épocas donde se está luchando mucho por el respeto, la igualdad de ella. Entonces, la Chola Power nació en una época apropiada. Y es por Ujú, eso que ujú. en la número uno de Mets Comics, ella sale en esta portada, donde estábamos pasando por ese tema de la gripe porcina, en aquellas épocas. Entonces, desde entonces nos preocupamos de que en las portadas, en las páginas, hubiese mucho de actualidad
mucha coyuntura social y que la gente lea lo que estaba viviendo o lo que había pasado algunos meses atrás. Entonces, eso nos generó también una buena acogida del público y expectativa también, ¿no? De verdad, qué interesante todo esto, de verdad, visto desde tan lejos que bueno, desde aquí, desde España, en Europa, cómo tomasteis esos códigos visuales, lo comentaba también con los amigos de Cachina, esos códigos visuales de los cómics de superhéroes, pero llevados apropiados, asimilados a la realidad peruana en este caso, ¿no? Vamos a ver mucho de urbano, de Lima especialmente, que es una grandísima urbe que de 10 millones de habitantes. Yo cuando me lo dijeron me explotó la cabeza literalmente, ¿no? O sea, es que es mejor escenario para superhéroes imposible. Martín, Así es. es que es tremendo, ¿no? Sí, y esa era la pregunta, ese era el cuestionamiento que yo tenía. Teníamos todas estas Ingredientes. situaciones en las calles, ¿y por qué? Yo decía, pero por qué no se ve? ¿Por qué no se refleja eso en los cómics, no? Entonces, nosotros lo asumimos de una forma tal vez involuntaria, o sea, lo que queríamos era hacer historietas, que en las historietas de Mad Comic haya, o sea, haya nuestras historias, se pueda ver nuestros pueblos, nuestra gente, nuestras situaciones, porque yo siempre me decía, nuestros superhéroes tienen que entender lo que está pasando en el país. Ujú, Entonces, es por eso, esta es nuestra propuesta del 2009, ujú, ¿no? ujú. Que poder tener superhéroes peruanos que conozcan nuestras calles, nuestra realidad y luchen como la lucha cualquier peruano aquí, ¿no? Entonces, eso es lo más emocionante de todo esto, aparte de las experiencias gráficas, de la amistad que se ha logrado con los años, la experiencia, el crecimiento de los artistas desde el 2009 a la fecha. Han pasado muchos artistas en Medcomic, de los cuales pues muchos de ellos han logrado ya sus metas personales, han crecido y eso nos parece fabuloso porque ha sido parte de nuestros proyectos y nuestros ideales, ¿no? Wow, es alucinante, Martín, de verdad. O sea, vamos a ver ahora esa evolución y toda esa serie de personajes que han contribuido a todo ese sello de Mad Comics. Vamos, y con diferentes perspectivas y problemáticas y situaciones en el Perú que son realmente curiosas. Desde, ya te digo, nuestros ojos desde Europa, incluso yo creo que si nos ven desde otros países de Latinoamérica van a decir, oh, vaya, pero qué particular, qué interesante, ¿no? En el caso de la Chola Power, ¿qué nos puedes contar de ella, de sus poderes, de su historia, que nos llame así la atención? Bueno, la Chola Power para el concurso se mostró algo muy rápido, algo muy... Era una presentación del personaje. En estos más de 10 años de la Chola Power, el personaje ha ido evolucionando, se ha ido construyendo, han ido interviniendo también otras manos, otras ideas, otros cerebros, guionistas como Renato Gago, que me viene acompañando ya del 2018. Y a partir del 2018 para adelante, puedo decir que la Chola Power ha ido de alguna manera tomando forma. Nos hemos permitido darnos ese proceso de evolución como todos los personajes lo tienen que pasar. Creo que a lo largo de la historia de todos los personajes de cómic han empezado un proceso de crecimiento y evolución y la Chola Power no ha sido ajena a ello, ¿no? Ciertamente la Chola Power es un término que se utiliza aquí en el Perú para llamar de alguna manera a la mujer fuerte, a la mujer empoderada, igualmente a la mujer bella, ¿no? A una mujer hermosa, de cabello negro. Entonces, una mujer fuerte, luchadora. Es un término popular, es un término que yo no lo creé, sino que yo tomé Claro. ese vocablo, ¿no? Ese dialecto popular y lo puse dentro de este cómic para este personaje porque me pareció un nombre tan cercano a nuestro dialecto, a lo que el peruano utiliza en las calles, que tenía que ser algo así. Pero en fin, ella se llama Elisa, ella es la hija del dios Sol. La Chola Power tiene mucho, nos trae y nos remonta a nuestra cultura milenaria, pero también de alguna manera nos invita a sentirnos orgullosos de quienes somos. Hablamos de la mujer del pasado, hablamos de la mujer que luchó tal vez en la época de la independencia, hablamos de la mujer del presente a través de la Chola Power. Ella tiene el poder de la inmortalidad por ser una semidiosa, pero no es ajena
al dolor de su pueblo. Ella es como una madre preocupada por la nación. A través de ella, pues nosotros estamos fortaleciendo y reconociendo la importancia de la mujer peruana, la mujer latina, la mujer que toma una decisión, se empodera y tiene toda esta fuerza para poder enfrentar la dificultad, la adversidad. Entonces, Renato Gago también le ha inyectado mucho de nuestras leyendas, mucha literatura también. Renato Gago ha amarrado a la Chola Power y a los otros personajes en Medcomic con literatura, hablando mucho de José María Arguedas, ¿no? Que es un escritor peruano muy, Ujú. muy importante dentro de nuestra literatura nacional, y cada libro, 5 libros de Arguedas, está amarrado con cada uno de los personajes de Medcomic. Entonces, Ah, hay mucho, mucho refuerzo de parte de Renato, y también la Chola Power ha pasado por las manos de diversos artistas, lo cual para mí ha sido importante porque cada artista le ha sumado, ha avivado, ha elevado artísticamente, gráficamente al personaje, y de esa manera pues la Chola Power, por ello creo que ha podido estar estos 14 años en el medio de forma constante y permanente, no tan solo en las publicaciones de Medcomic, sino también en publicaciones ya afuera, como en Argentina, en Colombia, y anda. también la Chola Power ha tenido mucha prensa aquí en el Perú, internacionalmente también. Entonces, la Chola Power, como siempre yo digo, ha venido para quedarse, ¿no? Ese es lo que yo tengo aquí, porque no tan solo por yo ser el creador de la Chola Power, sino que la Chola Power tiene vida propia para mí. Ella Mm. es un personaje que ha venido para perpetuarse, tal vez, de alguna manera en el tiempo y convertirse, pues, en un personaje clásico en la siguiente década, ¿no? Ujú. Vaya, de verdad, es increíble, ya está traspasando fronteras, aunque sean cercanas, entre comillas, pero Uh -huh. igualmente el feedback por parte del público, imagino que ha sido bastante positivo. ¿Qué has recibido por parte de los lectores, con respecto a la Chola? De todo, y esto me parece genial. La Chola Power ha recibido buenas apreciaciones, también ha recibido mucha crítica en sus inicios, por las comparaciones, la Mujer Maravilla, o cosas así, ¿no? Que para mí las comparaciones no son buenas o agradables, pero en este caso para mí no me desagrada que la Chola Power sea comparada con la Mujer Maravilla, porque vamos, la Mujer Maravilla pues es un personaje icónico, creo que es el personaje femenino más importante en el mundo del cómic. Entonces, la comparación en este caso es un halago para mí, ¿no? Pero en sí ha habido de todo. De ese todo ha enriquecido al personaje. Tanto la crítica ha ayudado a que el personaje se sostenga porque le dedicaban blog, le dedicaban muchos artículos en las redes, en internet. Entonces hacía que las personas hablasen del personaje y volteasen a mirar. Al Ujú. igual la otra parte de las opiniones que eran favorables también ayudaron muchísimo a sostener el personaje. Entonces para mí ha sido importante y siempre va a ser importante que las opiniones positivas o negativas al final suman a favor porque permiten sostener tu personaje y permiten que esté en el recordatorio de la gente, ¿no? Y eso es fabuloso. El personaje tiene 14 años y yo la pongo siempre en una cronología humana, ¿no? La Chola Power es como una niña de 14 años, entonces tú a una niña de 14 años no le puedes pedir pues que ya trabaje o que ya tenga éxitos extraordinarios. O sea, todavía es una niña que está en el colegio, sacando buenas notas y que, vamos, ella va a seguir creciendo. Entonces, a medida que ella avance los años, sé que la Chola Power va a dar los éxitos y los logros requeridos, pero hay que darse el tiempo. Yo no estoy apresurado, no apresuro las cosas. Yo soy un convencido de que lo importante es trabajar y aportar. En este caso, para mí fundamental, mi aporte a la historieta nacional es la Chola Power y los personajes que se han creado en Medcomics. Ujú. Y el tiempo
y las generaciones futuras serán aquellos que hablarán y dirán, estuvo bien o estuvo mal, pero al menos se hizo algo importante, ¿no? Ujú. Y además, debo añadir en toda esa evolución de estos 14 años que también la habréis pulido ciertos aspectos, características del personaje para también darle una identidad más sólida con respecto pues, a la Mujer Maravilla, que es un poco ese referente, ¿no? Sí, o sea, el personaje ha ido, nos hemos permitido, el personaje tiene que evolucionar. Creo que también eso es algo que tienen que tener presente todos aquellos que de alguna manera empiezan publicando un personaje. El personaje empieza en un punto y va a tener que saltar hacia otras direcciones, vas a tener que ir dando algunas curvas, corregir algunas cosas, poner algunas cosas que posiblemente antes ni siquiera lo habías pensado, pero ese es el ejercicio, ese es el proceso que tiene que pasar todo creador de personajes de historietas, que es de la ubicación que yo más me identifico como un creador de personajes para historietas, que en sí soy un dibujante también ilustrador, me encanta dibujar, pero me siento más cómodo como un creador de personajes. Personalmente siempre he seguido la biografía un poco de aquellos que crearon personajes, ¿no? Como Stan Lee, Walt Disney, o sea, más que todo la biografía de ellos me ayudaron muchísimo a que yo pueda tal vez fortalecerme un poco más y creer en aquellas cosas que yo estaba creando y poniendo al público como un producto que iba a llegar a sus manos. Ujú, ujú, Entonces, y eso a mí me ayudó muchísimo, ¿no? ujú. Muy importante siempre los referentes, por supuesto, a la hora de crear. Y bueno, vamos a ver más personajes. Aquí tenemos el Guachimán, que para los fans de Cómic Mundial lo conocemos como creación, co-creación con Luis Morocho, dibujante también. Bueno, lo empezó a dibujar él, ¿verdad, Martín? O sea, tú le hiciste el Eh, guión. ¿Cómo fue el proceso del Guachimán? no, 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 no. Jorge, ¿O es de él? el personaje del Guachimán es personaje original de Luis Morocho. Él es el Es creador. originario, vale. Sí, sí. Este, ciertamente al Guachimán yo lo veo en un blog. Cuando yo empiezo a hacer esta convocatoria para dibujantes que quieran publicar con nosotros en esta revista nueva, también yo estaba navegando un poco y encuentro a ese personaje, el cual se publicaba, o Luis Morocho, perdón, publicaba con otros amigos en un blog llamado Repartidos, en Ajá. la cual ahí yo veo al personaje de Luis y me comunico con él y le digo, oye Luis, me parece sensacional tu personaje, me gusta mucho, y le hice la invitación. Y es así como Luis es parte de esta convocatoria en Medcomic en el año 2009, 2010 para adelante, y realmente el aporte de Luis Morocho en estos años ha sido fundamental, ¿no? Ya sea con su aporte artístico, con su personaje, y una de las cosas que tiene Luis, pues, es de que es un tipo sumamente luchador, el pata le va para adelante, y ahora míralo dónde está, ¿no? Entonces, Guau, para nosotros es increíble. una inmensa alegría, por supuesto. Entonces, y eso es, o sea, Luis Morocho de alguna manera refleja también las bases y los ideales que en Medcomic nos planteamos desde el inicio, que el artista tiene que visibilizarse, mostrarse, pero es el artista el que tiene que darle vida a su personaje, continuidad, y si realmente quieres ser un dibujante de historieta, pues tienes que ponerle el 200% de todo para poder alcanzar tus objetivos, ¿no? Y ahí Ujú. está el Guachimán, ¿no? En una portada, en su primera portada, en un cómic, y siempre, yo por Guachimán tengo un gran aprecio, por el autor también, por Lucho, obviamente, y el Guachimán ha sido uno de los personajes más importantes que han pasado por Metcomic, ¿no? Ujú. Sí, desde luego, fíjate que Luis nos comentaba que de la misma manera que la Chola Power pues, ha tenido un feedback positivo, pues en Perú pues el Guachimán pasó igual, o sea, ya forma parte de la cultura popular moderna actual de los últimos años del Perú, con peluches y todo, o sea que la gente lo reconoce bastante fácilmente, o sea que desde luego, qué triunfo podría decir, ¿no? O sea, aunque sea a pequeña escala, entre comillas,
especialmente en Perú, ¿no? Concretamente en Perú, pero aún así es inédito lo que hicisteis, ¿no? Con estos dos personajes para empezar y bueno, toda la retaíla que van de otros personajes, ¿no? Pero como decías, hay que ver cómo empezó Lucho haciendo este personaje y ahora ha llegado a Marvel con ese recopilatorio de historias de personajes latinoamericanos, o sea, vamos, de hasta el infinito y más allá. O sea que desde luego siempre, siempre hay que empezar con algo, Martín. Por supuesto, y Lucho lo sabe, que cuando conversábamos en interno en el grupo, sabíamos que él iba a llegar a donde está ahorita. Lo sabíamos, él lo sabía y el grupo lo sabía. En serio, porque Lucho, como te digo, no tan solo es un gran artista, sino que es un tipo sumamente luchón. El pata es un pata que la guerrea. Entonces, creo que ha dado pasos muy importantes y espero pues que en los años siguientes sabemos que vamos a tener también más noticias de él y de las cosas que va a seguir haciendo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y vamos a pasar a más personajes. Bueno, de los primeros personajes que no sé si han llegado a desarrollarse más, este Kumax, por ejemplo. Kumac. ¿Qué me puedes contar de él? Kumac es el personaje de Juan Francisco Mendoza que se Ujú, publicó pues en esta edición número 3 de MedComic. Estas ediciones eran ediciones pequeñas de 48 páginas en blanco y ujú. negro. En el interior era todo blanco y negro porque todavía estábamos empezando con un presupuesto, una inversión muy, muy pequeña, pero sí queríamos salir con una portada color. Estas publicaciones ciertamente pasaron por imprenta, no eran fotocopias ni nada. Desde el Grande principio imprenta. Medcomic siempre nos consideramos una revista del saque, porque eso es lo que yo quería inyectarle a los artistas. Somos una revista, somos la primera revista de superhéroes del Perú. Entonces, tratábamos de que haya esa energía entre los dibujantes y que podamos creer en lo que estamos haciendo. Para mí ha sido y siempre va a ser vital eso, que meterme en la cabeza de los dibujantes y decirle, oye, somos sumamente buenos y que podemos hacer historia en la historieta peruana. Entonces, ese siempre ha sido el impulso y creo que muchos artistas nacionales, de alguna manera, de esta última generación, lo han asumido y han tomado este reto como suyo y de alguna manera sé que en los años siguientes pues vamos a tener muy buenas noticias de artistas peruanos y de los nuevos que se vayan sumando, ¿no? Ujú. Claro que sí. Además, fíjate, son 14 años de personajes ya superheroicos del sello Med. O sea, es que eso va haciendo, va influyendo en los más jóvenes, ¿no? Ya en los que son niños van influyendo, incluso aunque los dibujantes sean bastante jóvenes, pero ya va influyendo poco a poco. Sí, de hecho que sí. Incluso estos chicos que compraban la revista en el año 2009, 2010, que tenían 10 años, hoy ya tienen 24, 25, y son ellos los que siguen comprando la revista. Incluso me ha pasado que llegan a algunos eventos, festivales con cómics antiguos como estos, que ya no están en circulación, para firmarlos, ¿no? Dice, Martín, mira, mi papá me compraba esto cuando yo era pequeño, tenía 11 años, o yo te compré tal revista en tal feria, ¿me la puedes autografiar ahora? Entonces, y son esta gente que ha crecido, estos chicos que han crecido con nosotros en estos 14 años. Entonces, hay toda esta maquinaria que todavía se ve muy pequeñita, muy invisible, pero creo que es importante y coyuntural esto para la historieta peruana. Entonces, esa es la invitación, eso es lo que MedComic busca, incentivar, fomentar, impulsar, inspirar, no sé, si es la palabra, a otros artistas a que podamos seguir construyendo esta historia en favor de la historieta peruana, ¿no? Ujú, ujú. Claro que sí. Y una duda, Martín, en estas 48 páginas, estos números de 48 páginas, venían varias historias distintas, lo que Sí, en pequeñas porciones de unas páginas sí, por historia. sí, porque cuando yo hice la convocatoria en el año 2009, éramos como 15, 18 artistas que llegaron, Vaya. entonces teníamos que empezar a dar pequeños espacios, dividirnos la revista, las páginas entre todos, tratar de organizarnos para que todos puedan participar, ¿no? Pero fuimos muy serios en el tema, teníamos fecha de cierre, queríamos que los chicos y nosotros, y yo mismo y todos entendamos de que esto no era un hobby, que lo que estábamos haciendo no era para quedarnos en la número uno, sino que queríamos realmente trascender
llegar a la número 5, a la número 10, a la 15, y hoy por hoy Medcomic en estos 14 años creo que ya tiene como 80 portadas en sus diversas ediciones. Medcomic ha sido la revista en el Perú en estos últimos años que ha publicado de forma constante. La pandemia nos malogró el cronograma, Obviamente. como a todos, pero antes de la pandemia y después de esta pandemia nos estamos otra vez actualizando y acomodando nuevamente nuestro sistema de publicaciones, pero, y esto no lo digo por una cuestión de echarme flores, yo, o sea, o Medcomic, sino que quiero que los chicos entiendan y vean de que sí se puede sostener una revista por algunas décadas, algunos años, y dejar un registro importante para las generaciones futuras. Jorge, para mí eso es fundamental. Yo quiero que los chicos de aquí a 20 años, 30 años, estos chicos de 10, 15 para adelante, de aquí a 30 años, 50 años, tengan de qué hablar de la historieta peruana. Quiero que los Claro que chicos sí. de aquí a unos años para adelante, en sus convenciones, tengan tema de los cuales ellos se sientan orgullosos, digan, oye, mira, en esa época hubo un grupo llamado Medcom, sí, que quisieron hacer esto, y mira lo que nos dejaron. Y que ellos se sientan con esas ganas y esa confianza de hacer cosas mejores. Ujú. Además, Martín, todo el tema del legado en el tema del cómic es importantísimo. Bueno, en cualquier arte, el que haya esa cadena de influencias, de referentes especialmente cercanos, es esencial. Si no, no hay nada. O sea, y vosotros comenzasteis ese primer eslabón de la cadena. Y que, bueno, con el paso de los años, seguramente cuando cumpláis 20 años, dentro de 6 años, se va a notar, ¿eh? Se va a notar, porque son las generaciones coetáneas. O sea, cada generación coetánea son 15 años. O sea, que tú fíjate cómo se va a notar, verás tú. O sea, eso es algo que yo creo que vaya a recibir un feedback bastante potente in situ, ¿eh? Ahí Sí, yo creo esperamos que que está la sí. cosa. Ujú. Y vamos a pasar a ver más imágenes. Bueno, aquí está este cachimán también. De corte parece Sí, más cómico, por lo que parece. También vamos a ver cosas de corte cómico, no, no tan seriotas. ¿Qué nos puedes decir acá en con, breves palabras de este cachimán? sí, Cachimán es de la creación de Ricardo Yacasi, de Yacasi, así era su apellido, Rodrigo, perdón, Rodrigo Yacasi, que presentó este personaje interesantísimo. A mí me gustó muchísimo la línea de Yacasi, el personaje que él planteó, que era un personaje que nos invitaba un poco al cuidado pues, de la basura, era un personaje que tenía poder sobre la basura, era algo ecológico, ¿no? Curioso. Ecológico que hace 10 años atrás, 14 años atrás, todavía no se hablaba mucho del tema, creo yo aquí en el Perú mucho, con mucha fuerza, esa conciencia del cuidado del planeta, que ahora lo tenemos mucho más fuerte, Ujú. pero creo que este personaje, quienes quieran investigar un poco sobre el cuidado del medio ambiente y todo, van a tener que llegar un poquito a este personaje, porque de alguna manera fue uno de los primeros personajes que hablaba del tema de la basura, del reciclaje, y lo puso obviamente de forma muy criolla, muy peruana, con Vaya. un lenguaje muy de la calle para que también se entienda, y eso Ajá. fue fabuloso, ¿no? Fue un personaje muy interesante también. Ujú. Qué curioso, de verdad, qué curioso. Además, tengo entendido por los textos de Vargas Llosa y bueno, algunas referencias más, que Lima con el tema basura y contaminación, por desgracia, pues ha estado un poco bastante perjudicado. No sé si me lo puedes confirmar, pero es un tema que no me sorprende, entre comillas, que se trate, hasta en ficción, en cómic. Sí, o sea, de hecho que es un tema importante, es un tema que ha tenido mucho, eh, es un tema que realmente no se ha desarrollado mucho aquí en el Perú, o sea, pero nos parece fantástico. Ojalá me hubiese gustado que Rodrigo hubiese continuado con este personaje y se pueda, hubiese tenido muchas más publicaciones, pero antes que me olvide, mira, Sí. tuvimos, no sé si ves en la cámara, Voy a dejar de compartir, lo vemos mejor. Sí, a ver, sí. Ah, es a como ver, un recopilatorio. tuvimos, no, tuvimos cuadernos Ah, cuadernos. para los chicos en el colegio, Anda. mira, Vaya, increíble. mira, Ajá, del Guachimán también. así es, Vaya. cuadernos. Qué bueno.
Y Incarri, Dean Carrey ¿no? también, Que es la que fue de portátil, los ellos primeros crearon la personajes. portátil, y la Chola Power. Esta fue eh, pres- la primera imagen del personaje en este Ujú, sí, estilo, sí, sí, sí. pero de alguna manera en esas épocas logramos sacar esta colección de cuadernos Ajá. para los chicos en el colegio, ¿no? Bueno, me Vaya. acordé un poquito por el tema de Cachimán. Ajá. Sí. Sí, sí, vale, muy bien. No, pues ya está haciendo merchandising y todo. Es que fuerte, de Sí, verdad. O desde sea, esa época, desde esa época vimos los cuadernos, vimos pósters y todo tipo de material que nos puede ayudar para poder fijar en la mente de nuestros lectores o posibles lectores y tengan un atractivo, un plus que de alguna manera para nosotros era importantísimo porque eran personajes nuevos que estaban luchando por posicionarse, ¿no? Tanto los claro, personajes, los autores, el sello mismo. Te cuento de que en el primer año nuestro objetivo era posicionar la marca, claro. el logo, la marca y los personajes. Eso fue, lo trabajamos mucho, hemos tenido mucha prensa en estos años. Medcomic, ciertamente dentro de su historia en estos 14 años, es el sello que ha tenido entrevistas televisivas en radio, en todos los canales de televisión de señal abierta en el Perú. Todos los canales, Medcomic ha pasado por ellos. Ujú, Entonces, eso es el trabajo de todos los artistas que estuvieron y han hecho la historia de Medcomic, ¿no? Y ujú. hemos ido concretando objetivos importantes. Ujú. Y fíjate, súper esencial, pues estar, digamos, mediatizado a través de los medios, o sea, el darse a conocer por los medios. Yo creo que cuando os recibieran en radio o televisión especialmente, os encontraría con unas propuestas al principio un poco marcianas, en el sentido de decir, bueno, estos tipos, ¿sabes qué demonios nos van a proponer? Pero una vez que ya representasteis esos temas locales, cercanos, pues como que los entendieron a la primera, ¿no? Sí, de verdad que fue fabuloso porque la prensa de alguna manera respondió ante el proyecto que nosotros teníamos. Y tú sabes que también el perfil del dibujante es un poco callado, Retraído, introvertido. sí. Sí, pero mira, incluso yo mismo, tuvimos que aprender a desenvolvernos ante una cámara. Tuvimos que aprender a hablar en público porque teníamos un producto, una marca, teníamos un personaje propio de cada uno, que un personaje al cual nosotros teníamos que mostrar y teníamos que hablar. Teníamos que, ante las preguntas de la prensa, en la radio, en la televisión, los chicos, incluso yo mismo, tenía que aprender a hablar. Entonces, nos ayudó muchísimo profesionalmente también, ¿no? No tan solo en el dibujo, sino también en la confianza de saber de que estábamos haciendo algo importante también para nosotros mismos como artistas, ¿no? Ujú, No tan ujú. solo dibujábamos, sino que ahora ya creo que muchos hemos aprendido incluso a enfrentar la cámara, ¿no? Ujú. Es algo, Martín, que el medio del cómic, por desgracia, no ha conseguido tanto desarrollar con respecto a otros medios visuales, llámese el cine, llámese televisión, llámese incluso el mundo más cercano, más reciente, el videojuego. O sea, la comunicación entre los creadores y los seguidores. O sea, como tú bien dices, el perfil del dibujante, incluso hasta del editor, es como más bien retraído, pero bueno, están esas figuras también más mediáticas como la Stan Lee, como mencionaba anteriormente, pues que era un showman, literalmente, un showman pero a todos los niveles. Y por ejemplo estaba este Steve Dicto, que era todo lo contrario, o sea, súper retraído, muy en su mundo, muy así, apocado, gris. Y fíjate, creo al mismo Spider-Man, ¿no? Pero quiero decir que en todo este tipo de cosas, si tú estás haciendo al final un producto de consumo, tienes que saber vender ese producto. Y no hay otra. O sea, tienes que adaptarte, como bien dices. Sí, ese es parte, sí, ese es algo que es importantísimo resaltar y entender y asimilar, ¿no? O sea, se necesita entender. Los artistas muchas veces se cierran simplemente en que son muy buenos, son artistas, realmente son muy creativos y tienen un manejo pues, de la anatomía, del color, de la narrativa espectacular. Pero ese es el 50%, ¿no? De la profesión, ¿no? Del ser profesional.
El otro 50% es eso, el entender de que si tenemos un producto, tenemos que enfrentar al público y tenemos que afrontar ese reto de salir a hablar y poder vender de nuestro producto, nuestra publicación, nuestra revista, ¿no? Ujú, claro que sí. Y vamos a hacer ya un repaso un poco más acelerado. Bueno, tenemos a Encarra también, un personaje más oscuro por lo que parece, por lo que Claro. da a entender, ¿no? Un poco más entre místico y siniestro también, ¿no? Un matiz más oscuro de todos estos personajes, ¿verdad, Martín? Sí, Incarri es en este caso el personaje de José Díaz. José planteó, hay una leyenda aquí del Incarri, acá en Perú, ¿no? Que es un espíritu que en las noches es un gallinazo, que el gallinazo es un ave tradicional aquí en Lima, de alguna manera, esta ave carroñera, bueno, y a la vez se tomó el personaje de Incarri para convertirlo pues en un antihéroe, un justiciero urbano, pero sí llevado mucho de el enfoque de un poco más oscuro, como tú dices. Se hablaba mucho de Barrios Altos, que es un lugar acá en Lima muy popular también, muy referente de la ciudad, muy antigua, que trae en sus calles pues mucho misterio, muchas cosas. Entonces nos pareció fabuloso el personaje de José Díaz, ¿no? Con un estilo de dibujo también muy atractivo, muy chévere, ¿no? Ujú. Muy bien. Y bueno, ya para hacer el repaso de esa primera línea de personajes, vamos a hablar de Descomunal, que a mí me parece graciosísimo y encima conecta mucho con la actualidad del Perú. Y es que Descomunal es, digamos, entre comillas, el Hulk de la línea Mad Comics, de un hombre que se transforma en un hombre, en una criatura brutalizada, digamos, pero es que resulta que es Ujú. el presidente del país. Ajá, Un presidente sí, ficticio, claro. claro, es un presidente ficticio. Descomunal es el personaje de Frank Montoya. Esta portada que tú estás mostrando creo que es del 2014. Ujú. Esa edición ya salimos a kioscos en el 2014 bajo el sello de Medcomic, con alianza pues con la editorial San Marcos. Pudimos sacar estas ediciones a kioscos a full color de forma quincenal, ¿no? Con los personajes de la Chola Power, Descomunal, Guachimán, Escorpiona y todos ellos, ¿no? En el 2014. Ujú, ujú. Y luego, después, bueno, también tenemos el místico Oyukito. ¿Qué nos puedes contar de él en breves palabras también? A ver, el místico Yuquito es el personaje de José Miguel Reynoso. Es una propuesta que él la manejamos en estas épocas. Se ha hecho un par de publicaciones de Oyuquito. Nos pareció un personaje muy interesante, un personaje con una línea bastante fresca, que se cuenta y se narra desde la mitología peruana antigua, y es un ser que viene a nuestra época, y es un personaje que habla mucho acerca de la contaminación ambiental Mm, el cuidado del medio ambiente. Es una especie de héroe ecológico, por decir, que se enfrenta a diversas máquinas que atentan el mundo, contaminando fábricas. Es un personaje que estuvo con mucha proyección, pero ahí todavía está esperando todavía su salir adelante, turno. ¿no? Ajá. Sí, Y sí. esta portada, la verdad, con las caras de los personajes, es tan de cómic clásico, cuando ponía esas cabezas flotantes, así, Ajá. vamos, me ha llamado bastante la atención en ese aspecto. Y bueno, para hablar de personajes más bien más recientes, pues vamos a hablar de Tunky, que es un personaje que nace de un personaje más duro, entre comillas, nace de una situación pues bastante violenta. En este caso, por el fallecimiento, bueno, la muerte, el asesinato de su pareja, pero en este caso por ataques homófobos, ¿no? O sea, ya volvemos a esa índole, a esa naturaleza social de los personajes de Mad Comics. Sí, bueno, Tunki nació después del 2018 para adelante, cuando tuve que reorganizar un poco este grupo de superhéroes peruanos, y dentro de este pensar qué personajes iba de alguna manera a plantear en esta segunda generación de la raza, me pareció interesante hablar y poner en contexto
el tema de la homofobia, tanto los crímenes de odio y la intolerancia de algunos, o de algunos pocos, o muchos, y poner un personaje, en este caso un superhéroe, que puede, de alguna manera nos permita tocar este tema, ¿no? Ciertamente él es Jin, él es un danzante, es un estudioso, perdón, de las danzas del Perú, que está recopilando muchos datos perdidos de las danzas, y a través de las danzas también vamos a sacar mucha información. Este es el trabajo ya de Renato Gago, de investigación, en la cual se saca mucha información de las historias de los pueblos, de los orígenes de las danzas del Perú, para fortalecer al personaje en sí. Y a través de Tunki, pues obviamente, como tú comentaste, planteamos la situación de él, que él sufre el asesinato de su pareja, de Yuisinho, en una situación un poco engorrosa, con algunas personas que hubo una gresca y terminó pues en el asesinato de Yuisinho. Y aquí vamos a ver pues cómo Jin espera la justicia del Perú, que la justicia del Perú pueda resolver este asesinato, y ciertamente en el cómic vamos a ver pues que estos tipos quedan libres a causa de la corrupción que existe pues en el Poder Judicial y todos estos temas. Y Jin, al ver pues esta injusticia, pues lo que hace, lo que él decide pues es tomar en sus manos el cumplimiento de esa justicia que él buscaba, ¿no? Una justicia que de alguna manera él lo va a asumir, pero después de haber logrado esta justicia, él, de alguna manera, vengarse de estas personas, pues vamos a ver de que Jin no encuentra pues una paz, ¿no? Que él no encuentra este alivio que él esperaba, ¿no? Al haber también él asesinado a estos chicos, a estas personas que mataron a su pareja. Entonces, para mí ha sido importante poner estos temas y poner a los personajes en algunas situaciones un poco drásticas, porque para mí estos personajes, todos los personajes de Medcomic a partir del 2018 para adelante, ellos van a tener que vencer, Jorge, una adversidad, sobreponerse ante un dolor extremo para poder convertirse en un superhéroe. O sea, van a tener que lucharla. No es algo fortuito. Los superhéroes de Medcomic hemos tratado de diferenciarlos de los superhéroes extranjeros, porque los superhéroes extranjeros tienen un origen ya sea nuclear Científico, o generalmente. científico, o porque te picó un insecto, al día siguiente amaneciste como un superinsecto humano. No, lo que yo quiero con estos personajes, mientras hablo con Renato Gago, es marcar una diferencia. Estos personajes tienen que luchar y sobreponerse ante una adversidad, como de alguna manera se logra aquí en el Perú. Aquí en el Perú, para poder lograr algo, tienes que hacer 3 o 4 veces más del común, del civil, para poder lograr. Desde el estudiante, desde el escolar, desde la madre trabajadora, desde el obrero, ¿no? O de aquel pequeño empresario que quiere hacer cosas, tiene que lucharla al 300%. Entonces, estos superhéroes peruanos no pueden ser ajenos a esta realidad. Entonces, porque para mí es importante reconocer nuestra realidad. Yo sé que hay un cómic mundial, pero ciertamente cada país tiene su propia cultura y ha desarrollado el cómic, la historieta, desde su cultura. Entonces, yo no estoy pensando mucho en el desarrollo o cómo ellos lograron, o sea, por referencia sé cómo han hecho muchas cosas en Francia, en Estados Unidos, Japón mismo ha hecho muchas cosas desde el cómic, el manga, pero yo ciertamente miro mi realidad en el Perú y con mi realidad empiezo a buscar soluciones para enfrentar el desarrollo de la historieta peruana. O sea, no estoy como quejándome, pero ¿por qué aquí en el Perú, si en Estados Unidos, o en Francia, o en Japón, así son las cosas? No lo digo por ti, sino porque Claro, claro, no, sí es verdad, lo es entiendo, habitual, claro. Sí, es es lo habitual, habitual, sí, sí, ¿no? claro, claro, claro. Pero en algún momento también yo me he preguntado por qué esto, por qué el otro, pero ya viendo, ciertamente yo ya tengo cerca de 50 años y digo, mira, no, esta es mi realidad. Y esto es lo que me tocó vivir, y no me voy a quedar con los brazos cruzados,
sino que voy a empezar a ver soluciones que tienen que ver con mi realidad como país. Ujú. Entonces, esto es lo que nosotros estamos presentando a través de los personajes, y Tunki es uno de ellos. Es un personaje Ujú. LGTB, ciertamente, ya ha tenido Claro. sus artículos, ha sido afectado de buena manera por la comunidad LGTB, ha sido invitado a exposiciones, ya se está hablando un poco de él dentro de este entorno, y es un personaje que, al igual que la Chola Power, ya está cobrando importancia y se le está dedicando algunos artículos, como te comento, y es parte pues de diversas exposiciones, que Ujú. incluso se está planificando para junio, perdón, del 2023 en Trujillo, en la ciudad de Trujillo, va a Ujú. haber una exposición de la historieta LGTB en Ah, el qué Perú. bueno, qué bueno. Tunki también, y Tunki está ahí, ¿no? O sea, y es poco tiempo y ya está tomando sus primeros pasos importantes dentro de él como personaje, ¿no? Ujú. Vamos, va a ser todo un referente, ¿eh? Ya te digo. Además que en Estados Unidos les costó bastante arrancarse con este tipo de personajes, bastante, bastante, y aún así, pues vosotros en Perú, pues tampoco habéis tardado tanto, o sea que habéis acelerado el ritmo y fíjate que ya tenéis un personaje muy interesante, pues bueno, pues representando también al colectivo LGTB, así que está muy, muy bien, la verdad. Y te quería comentar, Martín, referente a todos estos personajes, que en Estados Unidos, bueno, que es el gran referente de los superhéroes, obviamente, porque nacieron allí, la verdad es que se han caracterizado por eso que comentábamos de lo científico, lo tecnológico, lo bélico. También porque el Capitán América nace de la Segunda Guerra Mundial, literalmente. Pero claro, es la idiosincrasia de Estados Unidos. Y claro, no puedes hacer un personaje como calcado de esa idiosincrasia, ¿no? Tiene, como bien dice, pues como conclusión a lo que comentaba, entender tu idiosincrasia y que va, o sea, la realidad de tu país, de tu entorno, y merece mucho la pena. O sea, vamos, es una voz tan válida como cualquiera. Y comentábamos, ya no solo con Luis y con los amigos de Cachina, sino también con Uruguay, hablábamos también de, ya llevado al lenguaje, a los códigos del manga, con Luis Tato Arellano, Yayo Arellano, hablábamos de una especie de shonen manga ambientado en el Uruguay colonial. Y la verdad es que hablábamos de estos temas también y de decir, pero bueno, ¿por qué tenemos que aceptar héroes del shonen japonés cuando nosotros simplemente utilizando los mismos códigos visuales podemos hacer lo mismo aquí? Es que es una cosa que parece que durante años no se ha llegado a entender y con lo fácil que es, entre comillas, decir, no, acepto mi realidad, no somos menos que nadie, no somos menos que nadie, Martín. Y esto yo creo que tú lo tenías muy claro desde el principio. Bueno, sí, o sea, es algo que también con el tiempo uno va madurando, va viendo un poco el tema, pero desde el principio, me refiero al 2009 con Medcomic, nos pusimos estos ideales, ¿no? Creo que para poder lograr objetivos en cualquier aspecto de la vida tenemos que tener metas, tenemos que tener ideales y soñar con los pies en la tierra, ¿no? O sea, trabajando arduamente y creyendo en que realmente nosotros podemos hacer todo lo que queramos, siempre y cuando estemos pues enfocados al 100% en ello, y sobre todo en algo que nos apasiona, ¿no? O sea, en Mm. este caso hablamos de historietas, de personajes, de superhéroes, pero ciertamente creo que en cualquier rubro podemos lograr el éxito que querramos siempre y cuando nosotros lo deseemos, ¿no? O sea, es así de sencillo y de complicado a la vez, pero es una realidad que hay que asumir, ¿no? Ujú. Claro que sí. Bueno, Ahí está, también hablamos Chincha. de este Chincha, este Chincha que es un personaje también, pues con otro aspecto de la realidad de la reivindicación, en este caso también por los derechos de los discapacitados, ¿no? Sí, o sea, Chincha trae este tema, nos parece importante hablar de ello. Ciertamente, el saber de que ni siquiera la ciudad o el país está pensado en aquellos que tienen algunas limitaciones físicas, pasa desapercibido para muchos, ¿no? O sea,
es algo tan, o sea, pasa, no tiene visibilidad, ni siquiera en las autoridades, en los alcaldes, las calles, las rampas, tanto para los ciegos, ¿no? Para la gente que está en silla de ruedas, al menos aquí en Lima, en el Perú, no hay un plan. Entonces, para nosotros fue importante poner dentro de ese personaje esta situación y también plantear pues un superhéroe afroperuano, poniéndolo pues en una condición muy especial. También hablamos de Chincha, que es una ciudad aquí en Perú, Chincha, Ica, donde también las raíces afroperuanas tuvieron pues ahí un protagonismo importante dentro de la historia del Perú y creo que es importante hablar de ello, pero también a través de Raúl, que es ese personaje protagonista que se transforma después en Chincha, la relación, la mala relación que él tenía con su padre, ¿no? Con un padre ausente, un hombre exitoso en la medicina mundial, con premios importantísimos, pero un padre que no estaba en su vida. Entonces, también ponemos en contexto una realidad, una situación que sé que muchos jóvenes se van a sentir reflejados o identificados con ello, ¿no? Entonces, estamos tratando de inyectar ciertas situaciones, episodios, que sé que la gente que lo lea va a decir, oye, a mí me pasó esto, ¿no? O a algún familiar mío, incluso personas me han comprado Chincha porque dicen, oye, yo tengo un pariente en silla de ruedas y sé que le va a encantar a él leer este cómic porque de alguna manera se va a sentir identificado, ¿no? Entonces, son personajes nuevos, Jorge, que realmente van a dar mucho de qué hablar y mucho de qué contar en los siguientes años. Y sé que Chincha, Tunki y los otros van a ir creciendo y nos va a permitir tanto a mí como a Renato Gago desarrollarlos y tener cosas mucho más cuajadas, consolidadas con ellos, ¿no? Ujú, ujú. Claro que sí. Y tenemos, vamos a ir ya terminando, Waco también habla de un poco el tema de la discriminación física, ¿no? Por motivos físicos. ¿Qué nos puedes Sí, el contar de bullying. él? Sí, él es Jonathan, él es un joven de Piura, que es una ciudad al norte del Perú, una ciudad muy alegre, muy bonita, y está en la ciudad de Chulucanas, es un pueblo de Piura, donde hay muchas tradiciones, muchas creencias también, ¿no? Estos brujos, y es que es parte de la cultura también ahí. Y con Jonathan, sí, ciertamente él sufría de bullying desde pequeño en el colegio por una deformación que él tenía en la espalda, nació con esa complicación. Entonces, a lo largo de su niñez, de su juventud, pues la pasó mal. Realmente su vida era una desgracia total. O sea, en el colegio, en las calles, los insultos. Y su madrina, cansada, ¿no? De que él estuviese, todos los días viniese pues con el ojo morado, que lo han pateado en el colegio, deja llevar por el consejo de una vecina que le dice, oye, aquí en Huancabamba, que es un pueblo en Chulucanas, en el norte, hay un brujo, llévalo, le dice. A ver si de ahí lo cura con una mesada, ¿no? Lo reza y de alguna manera lo ayuda. Pero su madrina, con esa buena intención, lo lleva, pero es ahí, en esa mesada, donde a él se le complica mucho más la vida. Oh. Porque en esa mesada aparece el espíritu de un guerrero bicús, el cual se introduce en el cuerpo de Jonathan, que tenía unos 10 años, y lo que quería ese espíritu era darle un escarmiento al brujo, que obviamente era un charlatán que se aprovechaba de la gente y les quitaba su dinero aprovechándose de su fe. Entonces, ese espíritu decide darle un escarmiento al brujo, que es una misión que lo logra, el brujo queda mudo y está por la ciudad errante tratando de reivindicar un poco el daño que hizo entre la gente. Pero el espíritu de ese guerrero ya no pudo salir del cuerpo de Jonathan, se quedó atascado ahí, porque Jonathan era un niño extremadamente miedoso, temeroso, y al pasar por esta experiencia pasó algo ahí, se bloqueó todo, que el espíritu de ese guerrero quedó atrapado en el cuerpo de Jonathan, y es ahí donde hay esta unión entre estos dos personajes, en el cual pues lo hemos titulado como Waco, ¿no? Que es un ser, un superhéroe. También hablamos un poco acá también sobre
las creencias de los pueblos, de las místicas, la El brujería, la sincretismo, hechicería, sí, sí, el sincretismo, ¿no? la Entonces, santería, todo este tipo claro, de cosas, ¿no? Ujú. sí, entonces, eso es lo que estamos desarrollando con Waco, con Jonathan. Hablamos también de exorcismos, porque él cuando crece, termina el colegio, se interna en un seminario jesuita, porque se entera pues que ahí estaba el padre Efraín, que era un experto en Un espiritismo. exorcismos, pues, Ujú. porque él buscaba liberarse, Jonathan buscaba liberarse de este espíritu que lo poseía. Entonces ahí empiezan las aventuras de Jonathan, de Guaco, y vemos que ellos van a, como te dije al principio, hace ratito, ellos van a tener que ir venciendo dificultades, adversidades, para convertirse o lograr ser pues un superhéroe, ¿no? Ujú. Desde luego, Martín, si algo estamos viendo con todos estos cómics, y vamos a terminar ya con uno también muy, muy, muy interesante, con Inquitos, muestra muchas realidades distintas del Perú a nivel cultural y a nivel social, ¿no? Que no es decir que la cultura peruana es homogénea, que solo es como la imagen que se exporta, sobre todo fuera, pues sí, digamos, la imagen de Cuzco, sobre todo, ¿no? Que es más la Ajá. tradicional histórica, pero realmente hay muchas realidades allí en el Perú. Sí, hay mucho, somos un país que tiene, es una mixtura de etnia, ¿no? De creencia, incluso climas y todo, o sea, tenemos de todo aquí. Y Iquitos es lo que Iquitos refleja eh, eh, una realidad pues que incluso en nuestra currícula escolar siempre se habla pues de la costa, de la sierra del Perú, pero justamente la parte de la selva, de Quito, de estas ciudades, no están muy visibilizadas. Entonces, para nosotros fue importante pues, mostrar a una superheroína que de alguna manera nos permita mostrar pues estas etnias, ¿no? O sea, los Bora, los Yaguas, y sus costumbres y su gente. Pero, por ejemplo, en el caso de Elmi, que es la protagonista, ella de niña fue vendida por su madre a unos tratantes de blancas, ¿no? Que existe en la Amazonía del Perú, en la zona más pobre de la región, porque hay mucha minería ilegal, hay muchos campamentos de explotación sexual donde las niñas se ven sometidas a este flagelo, y a través de Elmi quisimos mostrar esta realidad. Entonces, ella es un personaje muy, muy interesante dentro de este grupo de superhéroes, y muchas personas me dicen, oye, pero ¿cómo su mamá la va a vender, no? Pero eso, por ejemplo, esta pregunta la vamos a ir resolviendo más adelante en el cómic, porque sí hay una respuesta, ¿no? La madre hizo lo que hizo, pero hay un porqué. O sea, hay un porqué que se va a ir develando más adelante en las siguientes historias de Iquitos, pero como tú verás, tenemos personajes de diversas regiones del Perú, como tú dijiste, que muestran las realidades de nuestro país, y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Es reflejar la identidad del Perú, de su gente, de sus regiones, de sus costumbres, de sus desafíos, y también de aquellas buenas cosas que nos hacen ser un país milenario e importante aquí en Sudamérica, ¿no? Ujú. Claro que sí. Y bueno, como comentabas antes, había mencionado La Raza, ¿no? Este compendio de esta reunión de los superhéroes de Mad Comics. Bueno, pues el particular, como no, además, el juntar superhéroes nos gusta a todos. O sea, te digo yo que desde niño, cuando la primera vez que vi un cómic de los Vengadores, ya jugaba con mis juguetes a que mis juguetes eran los Vengadores. O sea, es que esto es el sueño de todo, es decir, pues vamos a juntarlos aquí para otra aventura distinta conjunta entre todos. ¿Cómo surgió esto de juntarlos a los personajes? Bueno, fue también el juntar a los superhéroes, fue una práctica que lo hicimos en MedComic desde la número 8, ¿no? Donde nace el primer grupo de superhéroes, La Raza, donde estaba la Chola Power, Guachimán, Escorpiona, Descomunal, Supermamacha. O sea, fue la idea que nació en grupo por entonces, en el 2013, 2014, donde empezamos a publicarlos a ellos, no, un poquito más atrás, 2012, por ahí, empezamos a publicar a estos grupos de superhéroes juntando nuestras creaciones, y de esta manera pues ponerlos a todos en un universo en el cual ellos puedan compartir alguna situación que tendrían que afrontar. Entonces,
Esta raza es una especie de una segunda generación, por decir, ¿no? Que estamos planteando aquí en MedComic, y nos ha permitido pues ir construyendo y hablar ya de equipo, ¿no? De una unidad, que también es lo que queremos nosotros reflejar en el país, ¿no? Muchas veces aquí la costumbre es dividir y vencer, ¿no? O sea, pero a través de estos personajes lo que queremos es justamente eso. Cada uno de ellos viene con un problema, cada uno de ellos viene con temores, desafíos, conflictos, pero vamos a tener que juntarlos, ¿no? Van a tener que juntarse. Y a pesar de las diferencias sociales, económicas que entre ellos puedan existir, o de credo, van a tener que asumir una responsabilidad, ¿no? Ellos van a recibir, esta generación de la raza, de esta segunda generación, reciben un país quebrado, reciben un país fracturado. Y son jóvenes, a excepción de la Chola Power, que ella es inmortal, pero los demás tienen un ciclo humano normal, y entonces ellos van a tener que asumir este reto. Y son jóvenes en sí, que nacieron entre el año 2000 y 2001, cronológicamente en el cómic. Entonces son chicos que ahorita tienen 22, 23 años, y también lo que yo quiero decir con esto es que son los jóvenes los que tienen que ser los protagonistas en el país. Si realmente queremos cambiar la historia del Perú, del país, de nuestra localidad, de nuestro vecindario, pues nosotros, los jóvenes, en este caso, tienen que asumir un reto protagónico. Y a Ujú, través de la raza estamos trabajando justamente ese mensaje, ¿no? ujú. Muy interesante esto que me cuentas, Martín, porque realmente con respecto a los superhéroes norteamericanos, yankees, siempre vemos a señores y señoras ya maduras de 30 años para arriba, digamos, por las líneas generales, salvando a Peter Parker, que bueno, es como digamos el eterno adolescente, entre comillas, o el eterno joven, pero realmente los grandes, grandes, o sea, desde Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk mismo y otros más, la mayoría de ellos, el Doctor Extraño, son tipos y tipas ya bien maduros, bien crecidos, y eso es un rasgo bastante interesante, ¿no? El decir, bueno, son personajes que despiertan, o sea, desprenden juventud en vuestro caso. Sí, o sea, creo que la fortaleza pues, de una nación es su juventud, ¿no? Es la gente que tiene que asumir un reto generacional. Así como de alguna manera Medcomi también asumió un reto generacional, no mirando el vacío que encontramos atrás y no quejándonos de ese vacío, nosotros asumimos un reto. O sea, Ujú, asumimos de que nosotros no íbamos a continuar con este vacío, sino que nos íbamos a procurar asumir un reto de sumar a la historieta nacional. Al igual que Medcomics, sé que hay otros grupos, hay otra gente que está haciendo cosas también en favor de la historieta peruana, y eso es lo más importante, eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que cada vez exista mucha más iniciativa de artistas nacionales que empiecen a construir y sumar a la historieta peruana. Entonces, todas esas ideas, todos esos ideales, lo inyectamos en los personajes, ¿no? Para que de alguna manera pues haya una concordancia en lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Para que la gente cuando nos lea entienda pues de que hay una uniformidad ahí, ¿no? Que tenemos una dirección y que estamos trabajando en una visión de construcción en favor de la historieta peruana. ujú. Claro que sí. Pues Martín, de verdad, me parece interesantísimo todo este enfoque que hemos estado viendo de la construcción de personajes, de todo de cómo se traslada esa realidad peruana desde distintos enfoques, de verdad, que conforman pues la actualidad de la historieta peruana. Hay mucho más que podríamos comentar de Mes Comics, hay cositas como cómics de humor y demás cosillas, pero hoy se nos va a acabar el tiempo. Igualmente, simplemente pero hacerte como última conclusión, como última reseña ante todo esto, ¿cuál es, o pregunta, cuál es el futuro cercano de Medcomics? ¿Qué tenéis pensado para, digamos, si no este año, bueno, para este próximo año 2023, aparte de esa exposición de Tunki? Bueno, ahorita estamos en plena producción para la publicación del 2023, que es la siguiente saga, porque estas portadas que tú pasaste de Tunk y Waco es la saga pues, de la venganza de Kong. Ahorita estamos cerrando el material de la saga de La agonía de la Pachamama, que también es una entrega de 5 números
que salen en simultáneo, que eso será para mayo, junio del próximo año, pero en marzo del 2023 estaremos retomando la MedComic 19, porque dentro de nuestra historia nosotros quedamos en la 18 y en la siguiente edición salimos con una edición a kioscos, pero ya con nombres de personajes individuales, Chola Power, Guachimán, ¿no? Etcétera. Entonces quedamos en la revista propiamente, MedComic, se quedó en la 18 y de ahí vinieron otro tipo de entregas. Entonces ahora, el próximo año, vamos a retomar las ediciones de la revista MedComic propiamente, la 19, la 20, con la dirección pues de Kester Collector, que es va a ser el director de esa revista, con el asesoramiento en los guiones pues, de Renato Gago, y hemos vuelto a hacer una nueva convocatoria, donde estamos teniendo ahorita 5 o 7 chicos nuevos que van a empezar a publicar con nosotros. Entonces, estamos nuevamente haciendo una convocatoria para volver a refrescar y dar oportunidades a más chicos de 18, 19 años que están empezando, y esperamos que de esa manera podamos tener una cantera y tener nombres importantes pues, en los siguientes años para que podamos también disfrutar pues, del talento y los éxitos de ellos, ¿no? Es que la fábrica de cantera de nuevos talentos no se detiene, Martín. Si es que esto uno no se puede parar. Y además, que no es decir, bueno, ya tenemos estos personajes, ya estamos, o sea, ya los tenemos medio establecidos, vamos a ir con ellos. No, o sea, todo lo contrario, siempre con ese espíritu de renovación. Sí, por supuesto. Incluso esta revista MedComic 19, 20 para adelante van a nacer nuevos personajes creados por estos chicos. Vamos a tener nuevos nombres. O sea, estas publicaciones no están amarradas al universo de la Chola Power ni nada. Son personajes nuevos con historias frescas enfocadas por una nueva generación. Porque los chicos de ahora de 19, 20 años, 18 tienen otro enfoque, ya tienen incluso otra manera de ver incluso el humor, ver cómo ellos ven la coyuntura nacional, incluso el respeto hacia la otra persona. Tienen otras ideas que me parecen fabulosas, plasmarlas también en los cómics, ¿no? Entonces, vamos a tener ese material el próximo año y de esta manera, pues, seguiremos trabajando, pues, para seguir sosteniendo este sello, como te digo, con el único objetivo puede sumar, ¿no? O sea, Medcomi lo que quiere es sumar a la historieta peruana. Claro que sí. No, desde luego me parece una apuesta espectacular, Martín. De verdad, vaya trabajazo habéis hecho allí todos los involucrados en Med Comics, ¿no? Tanto a ti por tu parte como todos los autores que han participado en esas publicaciones, en esa evolución de esos personajes. Y la verdad es que el trabajo de 14 años, que se dice pronto, 14 añazos, es que no hay mayor recompensa que el ver que esa maquinaria funciona y que, bueno, el público en Perú, sobre todo la sociedad peruana, está respondiendo de manera positiva, ¿no? Así que desde luego muy esperanzador y bueno, pues aquellos que nos escuchen, si nos escuchan desde el Perú, por supuesto, pues que pues, por supuesto sigan las nuevas noticias de los amigos de MedComics y estas novedades, sobre todo esa convocatoria a partir de marzo, bueno, de esa nueva salida de nuevos cómics, nuevos personajes, con una visión pues más actual también. Así que, Martín, simplemente para despedirnos, agradecerte este rato que hemos pasado tan bueno viendo todos estos cómics, haciendo ese repaso de este proyectazo, decir, y que por supuesto, pues desde aquí, desde España, pues te mando muchos ánimos y mucha suerte con este proyecto, que siga tan vivo como ha estado. Vamos, la pandemia ni lo ha detenido del todo, ni mucho menos. Y desde luego eso, que me parece un proyecto precioso y de verdad muy interesante. Así que muchas gracias y vamos, con muchas ganas de seguir las novedades de MS Comics. No, gracias a ti, Jorge. De verdad, mucho. Para mí es un gustazo el poder haber conversado contigo. Se nota que eres un tipazo, que te gusta, que te apasiona también el tema de los cómics. Y ciertamente, gracias por permitirnos compartir nuestro trabajo con tus seguidores, con la gente que va a ver esta entrevista. Y para nosotros es un tremendo honor, ¿no? De verdad, muchas gracias y un fuerte abrazo aquí de Perú para todos ustedes.
Ya ves, un placer inmenso el haberte tenido aquí con nosotros y pues vamos, de verdad, yo por mi parte al menos valoro esto porque aprendo muchísimo de otras maneras de publicar, de otras maneras de enfocar las historias y que en muchos casos, Martín, no nos damos cuenta, no como que tenemos cierto ombliguismo a lo mejor desde Europa o desde España o desde países, digamos, más desarrollados, te lo digo incluso desde Francia, que he estado viviendo allí, y es como decir, bueno, es lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro, y dices, no, pero hay otras realidades, hay otras maneras de hacer las cosas, hay otras maneras de concebir el arte, ¿no? Porque si no, qué aburrido sería el arte si no hubieran manifestaciones como las vuestras, qué aburrido sería, ¿no? O sea que de verdad que por eso le veo el encanto a estas cosas, no por otra cosa. Sí, gracias por ello, de verdad. El conversar también y el escuchar tu opinión como la manera como tú percibes nuestro trabajo también a nosotros nos ayuda muchísimo, ¿no? Poder intercambiar estas opiniones y sobre todo saber de que hay un hilo conductor que es la pasión por las historietas y saber de que hay mucho en el mundo que habla acerca de ella, de su cultura a través de los cómics, ¿no? Y para mí, pues eso es importante, ¿no? Que de alguna manera puedan ir mirando al Perú, sabiendo de que aquí también se está haciendo historieta de calidad con artistas talentosos que realmente dan la talla y que se están esforzando muchísimo por sumar pues a este arte maravilloso, ¿no? Que realmente está y tiene para rato, ¿no? O sea, hay mucho que contar todavía. Claro que sí, por supuesto que sí. Cuando me dicen, no, ya los cómics ya no tienen mucho que aportar, digo que no, si le Ah, queda harto, harto que aportar, muchísimo. O sea, desde luego que sí. Y no, sobre todo si no se aferra a lo ortodoxo de decir, no, es que el cómic tiene que ser de una manera única y ya está. No, o sea, es que eso es lo que puede matar al medio. Y en este caso, al menos mi visión es la de descubrir y aprender de aportes como los vuestros, sin duda alguna. así es. Mientras el hombre exista, tendrá algo que contar, siempre. Eso es. Bueno, Martín, pues simplemente un gustazo enorme haber pasado este rato. Volveremos seguramente contigo y con amigos de Medcomics, claro que sí, con gente del Perú. De verdad, talento a expuertas y esfuerzo a expuertas. Luis Morocho decía, no hay excusas para sacar esto adelante. O sea, el tipo que es un luchador tremendo, no hay excusas. Y de luego, si vais por esa onda, si vais por esa vía, vamos, conseguiréis cosas muy grandes. Así que, lo dicho, amigos, simplemente esperaros para próximos programas de Cómic Mundial. Suscribíos si queréis ver contenidos así. Vamos a estar viajando por países de Latinoamérica y también de Europa. Tendremos próximamente visitas a países donde, Martín, tú a lo mejor piensas, ¿de verdad hay cómics allí en tal país? Y pues la verdad es que curiosamente sí. Probablemente visitemos, fíjate, Martín, Portugal, Alemania y Chile, entre Ujú. otros sitios. O sea que fíjate qué interesante. Fíjate, y hemos estado en En todo Grecia lugar, ¿no? en Grecia y en Suecia también, fíjate, y hablando de cómics, o sea Ah, que mira, fíjate qué cosas más hay mucho curiosas. que contar. Hay muchísimo que contar aquí en Cómic Mundial, de verdad. Así que nos despedimos de nuestros amigos en Perú y os esperamos en el próximo Cómic Mundial alrededor del mundo, conociendo más cómics, más autores a través de la voz y el corazón de sus artistas. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto y adiós.